El sonido del cristal estallando contra el suelo fue lo que lo cambió todo. No fue un accidente. Laura tiró la copa de vino a propósito. Tenía los ojos vidriosos, no de llorar, sino de alguien que ya ha decidido hacer algo jodido y solo está buscando una excusa para soltarlo. Estábamos cenando en casa de unos amigos, en su terraza, rodeados de risas, con la carne aún humeando en la barbacoa y los niños corriendo por el patio. Y de repente, esa explosión. Un silencio incómodo se tragó toda la conversación. ¿Pero tú estás bien?, le preguntó Sofía, la anfitriona, con cara de susto. Laura no contestó. Solo se giró hacia mí, mirándome como si yo fuese un desconocido. Fue una mirada larga, fría. Como si estuviera a punto de decirme algo que cambiaría la forma en la que yo me veía a mí mismo. Y entonces lo dijo. Sin titubear. Delante de todos. No puedo más. Estoy con otra persona. No gritó. No se disculpó. No me lo dijo a solas. Me lo escupió delante de nuestros amigos como si fuera un dato cualquiera. Como si hubiera anunciado que le habían subido el sueldo o que había cambiado de compañía de teléfono. Durante unos segundos nadie dijo nada. Nadie se movía. El mundo entero parecía estar en pausa, menos mi respiración, que se volvió corta, densa. Sentí que me ardía la cara. No por vergüenza. Por rabia. Por humillación. Y ahí empezó todo. Porque yo, Javier Martínez, no soy el tipo de hombre que se queda callado cuando le clavan un puñal en mitad de una barbacoa. La vuelta a casa fue en silencio, un silencio tan pesado que ni siquiera la radio se atrevió a romperlo. Laura conducía con una expresión completamente vacía, como si ya hubiera tenido esta conversación 100 veces en su cabeza y ahora solo estuviera dejando que los hechos se desarrollaran. Yo iba al lado, con las manos cerradas en puños, no porque estuviera conteniéndome de hacer algo, sino porque era lo único que podía hacer para no explotar de tantas preguntas que me revoloteaban dentro del pecho sin encontrar salida. No la miraba, no quería verla, no esa noche. Cuando aparcó frente al portal, no me esperó. Salió del coche, subió las escaleras sin mirar atrás y entró en casa como si no pasara nada. Como si no acabara de decirme, delante de 8 personas y nuestros hijos, que estaba con otro. No la seguí enseguida. Me quedé sentado en el coche con el motor apagado y los ojos fijos en el retrovisor, observando mi propia cara como si fuera la de un extraño. En algún lugar entre el tercer y cuarto vaso de vino, Laura había decidido dinamitar nuestra vida entera. Y lo más jodido de todo es que no vi venir nada. No hubo señales, o eso me decía yo. Porque ahora que lo pensaba con más calma, sí que hubo cosas raras. Cambios sutiles que en su momento quise ignorar porque creía que era pasajero, que era estrés, o que simplemente eran rachas. Pero ahora todo encajaba. Entré en casa sin quitarme los zapatos, pasé junto a la cocina donde todavía olía a ajo y cebolla del almuerzo que habíamos preparado juntos y subí al dormitorio sin decir palabra. Laura estaba sentada en la cama, desmaquillándose con una lentitud que me sacaba de quicio. No porque lo hiciera, sino porque actuaba como si todo fuera normal, como si yo no estuviera al borde de un ataque de nervios. ¿Quién es?, le solté, sin adornos ni rodeos. Se detuvo un segundo, bajó el algodón empapado en tónico y me miró como si estuviera harta, no de mí en particular, sino de la situación en general. No importa, Javier. A mí sí me importa. ¿Quién es? Ella suspiró y se levantó de la cama, fue hasta su armario, sacó un pijama cualquiera y se lo puso de espaldas a mí, dándome a entender que no tenía la menor intención de responder. ¿Alguien que conozco?, insistí. ¿Es del trabajo? Es alguien. No lo conoces. No viene al caso. Claro que viene al puto caso, levanté la voz, no por agresividad,
sino porque la rabia me empezaba a desbordar. Me dices delante de todos que estás con otro y ahora no quieres hablar del tema. ¿Qué clase de mierda es esta? No es una mierda, Javier. Es mi vida. Y llevo meses sin sentir que estoy viviendo la mía. Solo eso. Me reí, no porque hiciera gracia, sino porque lo que decía me parecía de una hipocresía tremenda. ¿Y eso justifica que lo digas así? ¿Delante de los niños? ¿De nuestros amigos? ¿En mitad de una cena? No planeé decirlo ahí, respondió, y por primera vez vi un atisbo de incomodidad en su cara. Se me escapó. Lo tenía dentro y no pude más. Ya está. ¿Cuánto tiempo lleva esto? No lo sé. No me jodas, Laura. No me vengas con que no lo sabes. O llevas 2 días de líos o llevas medio año. ¿Cuánto? Silencio. Otra vez. Esa maldita costumbre de no responder directamente, de dejar que uno se desgaste preguntando hasta que uno se rinde. Pero esta vez no pensaba rendirme. 5 meses, dijo finalmente, sin mirarme. 5 meses. Más de 150 días acostándose conmigo, sentándose a la mesa conmigo, mandándome mensajes de buenos días mientras se veía con otro tipo a mis espaldas. 5 meses en los que yo creía que nuestra rutina era simplemente eso, una rutina. En los que creí que los silencios eran cansancio, que los rechazos eran estrés. 5 meses en los que me comí la culpa de pensar que yo era el problema. ¿Has estado con él aquí? Pregunté, sin saber si quería la respuesta o no. Ella apretó los labios. No respondió, pero la respuesta ya estaba en el aire. Sí. Tuve que salir de la habitación porque si me quedaba un segundo más allí me iba a volver loco. Fui al salón, me serví un whisky sin hielo, me lo bebí de golpe y volví a servirme otro. No era el sabor lo que buscaba, era la sensación de tener algo fuerte bajando por la garganta que me distrajera de lo que tenía en la cabeza. Todo esto no lo descubrí revisando un móvil o espiando nada. Me lo dijeron en la cara. Me lo soltaron como quien tira un trapo sucio al suelo. Y lo peor no fue el contenido. Lo peor fue la forma. Porque cuando alguien te traiciona en secreto, aún puedes fingir que tienes el control. Pero cuando lo hacen delante de todos, te dejan sin armas, sin defensa, completamente expuesto. Y esa humillación duele más que cualquier otra cosa. Quise llamar a alguien, a mi hermano, a mi mejor amigo, a alguien que me recordara que esto no era el fin del mundo. Pero no lo hice. Me quedé ahí sentado en el sofá, con el vaso en la mano, viendo la tele sin sonido mientras Laura se metía en la cama a dormir. Dormir. Como si nada hubiera pasado. Y ahí fue cuando lo supe. Esto no era solo una traición. Era una guerra. Y todavía no había empezado a devolver el golpe. A la mañana siguiente me desperté con la mandíbula apretada, con ese dolor en los músculos que te recuerda que has pasado la noche entera rumiando rabia sin haber dormido más de 2 horas. Laura ya no estaba en la cama. Escuché los sonidos habituales desde la cocina, platos, tazas, el café goteando en la cafetera automática. Parecía cualquier otro lunes en nuestra casa, como si la noche anterior no hubiera pasado. Me vestí en silencio y bajé las escaleras sin saber exactamente qué iba a decir, pero sabiendo que ya no tenía intención de quedarme callado. Cuando entré a la cocina, Laura estaba de espaldas, removiendo el café como si nada. Llevaba una camiseta vieja que yo le había regalado y que ahora me parecía absurda, como si la llevara puesta solo para burlarse de mí. Me miró de reojo, sin sonreír, pero tampoco con miedo. Esa tranquilidad me encendió aún más. No me creo que hayas tenido los cojones de dormir tranquila anoche, le solté, sin rodeos.
Ella dejó la cuchara sobre el plato y se giró, apoyándose en la encimera con los brazos cruzados, como si ya estuviera preparada para todo lo que yo pudiera decir. No dormí tranquila. No dormí casi nada. ¿Y tú qué esperabas? ¿Que me pusiera a llorar y a pedirte perdón? No esperaba nada de ti, Laura, pero una disculpa por haberme dejado como un imbécil delante de todo el mundo no estaría mal. ¿De verdad crees que eso fue lo peor? Me preguntó, subiendo el tono. ¿Crees que lo jodido aquí es lo que pensaron tus amigos? No tienes ni idea de cómo me siento desde hace meses. No me vengas con que tú también sufres, dije, acercándome. Tú no eres la víctima aquí. Tú fuiste la que te acostaste con otro. Tú fuiste la que me lo soltó delante de nuestros hijos. Así que sí, si vas a hablar, que sea para explicarme por qué decidiste romper todo así. ¿Quieres la verdad? Dijo, sin moverse ni un centímetro. Porque me sentía sola. Porque tú estabas aquí pero no estabas. Siempre con tu rutina, con tus horarios, con tus manías. Dejaste de mirarme como una mujer. Te convertiste en un compañero de piso. Y sí, yo también me equivoqué. Pero al menos yo hice algo con lo que sentía. Tú solo seguiste como si todo fuera normal. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Adelantarme a tu traición para que al menos me pillara con el orgullo entero? No lo entenderías. Nunca lo entendiste, respondió ella, dándose la vuelta para servirse el café. Le arranqué la taza de las manos y la puse sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Ella dio un pequeño salto y me miró con una mezcla de sorpresa y desafío. En ese momento no me importaba nada. Me estaba conteniendo con todo lo que tenía dentro de mí. ¿Y él? ¿Qué tiene ese tío que no tenga yo? No es cuestión de tener más o menos. No es una competición. Ah, ¿no? Pues parece que sí, porque si fuera por amor, por cariño, por historia, por familia, por años de aguantar tus mierdas y estar ahí cada puto día, yo habría ganado de calle. Ella no dijo nada, solo me miró con los ojos brillantes, pero sin lágrimas. No las tenía, no le salían. Tal vez ya había llorado todo antes de contarme la verdad. Tal vez no le quedaba nada por dentro. ¿Vas a seguir viéndolo? No lo sé, dijo, y eso me jodió más que cualquier otra respuesta. Pues yo sí lo sé, dije, dándome la vuelta. Esto se acabó. Te me vas de casa esta misma semana. No me voy a ir. Esta casa también es mía. Si alguien se quiere ir, que seas tú. Me di la vuelta y volví a mirarla. Su cara era la de una persona que había cruzado una línea y ya no tenía intención de volver atrás. No me rogaba, no me pedía tiempo, no intentaba arreglar nada. Solo defendía su nuevo lugar, como si ya lo hubiera reclamado en su cabeza. ¿Y los niños? Le pregunté. No lo saben. Paula se quedó dormida y Lucía no entendió nada. Solo quiero que esto se maneje con calma. No quiero una guerra. Pues mala suerte. Porque esto no va a ser pacífico. Y no por mí. Por ti. Porque has hecho las cosas de la peor forma posible y ahora quieres que todo se resuelva sin que duela. Y eso no va a pasar. Ella no contestó. Cogió su taza y se fue al salón. La dejé ahí, sin mirarla, sin decir una palabra más. Subí las escaleras, fui al cuarto de las niñas, las vi dormir como si el mundo no se hubiera roto la noche anterior y ahí supe lo que tenía que hacer. No iba a salir corriendo. No le iba a dejar el campo libre. No iba a ser el que se va. Ella iba a ser la que lo pagara todo. Con intereses. No hice nada el primer día, ni el segundo. Me limité a observarla, a medir sus pasos, sus silencios, sus rutinas.
A partir del tercer día empezó a dejar el móvil en silencio incluso cuando estaba en casa. Lo mantenía boca abajo, cerca pero no visible, como si creyera que así me haría olvidar que lo tenía todo planeado. No sabía que eso, justamente eso, era la prueba más clara de que seguía viéndose con él. Si no lo hacía, no tendría nada que esconder. Y ese fue el detalle que me hizo mover ficha. No iba a irme de casa, no iba a cederle mi espacio, ni iba a permitir que ella manejara la situación según su comodidad. Ella podía pensar que me tenía derrotado, que solo me quedaba aceptar lo que había hecho y buscar una salida digna, pero no. Lo que yo estaba preparando no tenía nada de digno. Tampoco de noble. Solo era justo. Mi primera decisión fue instalar una cámara en la sala de estar. No necesitaba una profesional, ni con ángulo amplio. Solo una pequeña cámara oculta en un enchufe falso que apuntara hacia el sofá, el pasillo y la entrada. No porque pensara que iba a meterlo en casa tan pronto, sino porque necesitaba entender su lenguaje corporal, las llamadas que atendía, las que ignoraba, las que cortaba de inmediato cuando entraba yo. Al principio no grabé nada útil, pero bastó una tarde para confirmar lo que ya sabía. Él la llamaba. Ella sonreía. Se recostaba en el sofá como si tuviera 20 años y estuviera en una conversación de las que dan mariposas en el estómago. Le hablaba en voz baja, le decía que no podía hablar mucho, que más tarde, que mañana, que luego le escribía. No decía su nombre, pero usaba un tono que nunca usó conmigo en los últimos 6 meses. En uno de esos videos incluso se arreglaba el pelo frente al espejo antes de contestar y se ponía una chaqueta encima del pijama como si se sintiera desnuda de solo escucharlo. No necesitaba más pruebas, pero seguí grabando. No para convencerme, sino porque sabía que en algún momento me serviría. La siguiente parte fue contactar con un abogado. Un conocido del trabajo me recomendó a uno que se especializaba en divorcios conflictivos y custodia. Le conté la situación sin adornarla, sin suavizar nada. Le mostré un par de clips del video y los correos electrónicos que logré recuperar de su vieja tablet, donde había un par de mensajes sincronizados por error. Eran antiguos, de hace 3 meses, pero bastaban para demostrar que había una relación. El abogado me escuchó sin interrumpirme, tomó notas y cuando terminé me miró como si ya hubiera visto esta historia muchas veces. ¿Quieres quedarte con la casa?, me preguntó. Sí. ¿Y con las niñas? También. Ella puede verlas, pero yo me encargo de todo. Perfecto. Entonces hay que jugar bien las cartas. No reacciones. No la confrontes más. No digas nada. Deja que actúe como si todo estuviera tranquilo. Mientras tanto, empezamos con el borrador del divorcio. Volví a casa con una calma que no era natural. Me costó mucho no mirarla distinto, no ser sarcástico, no soltarle algún comentario hiriente cada vez que la veía con esa falsa cara de normalidad. Pero aguanté. Le preparé la cena, recogí la mesa, ayudé a las niñas con la tarea. Todo como si nada hubiera cambiado. Ella empezó a relajarse. Creyó que su confesión había surtido efecto. Que yo lo había aceptado y estaba resignado. Incluso llegó a preguntarme si quería que habláramos. Le dije que no, que ya no había nada que hablar. Lo tomó como una señal de que yo estaba pasando página. No entendió que yo estaba construyendo la suya. A los 10 días la escuché hablar por teléfono más abiertamente. Se reía, hablaba más rato, caminaba por la casa sin esconderse. Un sábado salió por la tarde y no volvió hasta la 1 de la madrugada. Dijo que había estado con su amiga Lucía, que se habían quedado viendo una peli y que no tenía batería para avisar. Mentira. Yo ya sabía que Lucía estaba de viaje en Málaga y no había vuelto aún. Ese día abrí una carpeta en mi ordenador y empecé a guardar todo lo que tenía. Videos,
fotos, registros de llamadas, mensajes de audio. Lo puse todo en orden, le puse nombres a los archivos, fechas. Hice varias copias y las subí a la nube. No porque fuera a usarlo todo, sino porque era mi escudo. Mi protección. Pero no solo quería protegerme. Quería que se sintiera como me sentí yo. Humillado, desplazado, derrotado. Así que contacté con su familia. Le mandé un correo a su hermana mayor, con quien siempre tuvo una relación complicada. Le expliqué la situación con toda la crudeza necesaria. Le adjunté un video corto, el justo para que entendiera que no era una exageración. No dije nada más. Solo le pedí que lo hablara con su madre. Sabía que eso sería como lanzar una bomba. Y así fue. 2 días después, Laura recibió una llamada de su madre y otra de su hermana. Largas, tensas. No me dijo nada, pero la vi llorar en el baño. No era tristeza. Era vergüenza. Por primera vez en semanas no fue ella quien controló la conversación. Fue ella la que recibió preguntas, la que tuvo que dar explicaciones. Y eso era solo el principio. El domingo por la noche me senté con ella en el salón. Las niñas ya dormían y la tele estaba encendida con el volumen bajo, solo para romper el silencio que nos venía acompañando desde hacía semanas. Ella estaba sentada en el otro extremo del sofá, con las piernas cruzadas y el móvil en la mano, pero sin mirarlo. Sabía que algo venía, lo sentía, lo notaba en cómo me miraba de reojo, como quien está esperando que llegue una sentencia. Apagué la tele con el mando, dejé el móvil en la mesa de centro y le dije que necesitábamos hablar. No como pareja, no como padres, no como 2 personas que alguna vez se amaron. Solo como 2 adultos que habían cruzado un punto sin retorno y tenían que decidir qué hacer con los restos. Al principio no dijo nada, solo dejó el móvil al lado suyo sin desbloquearlo, como si ya no le sirviera de nada en ese momento. Le pregunté si seguía viéndose con él y no hizo falta que respondiera, porque su silencio ya lo decía todo. Aún así, me miró y dijo que sí, que no había cortado, que no estaba segura de lo que quería hacer, que necesitaba tiempo. Y ahí, por primera vez, sentí más pena que rabia. Le dije que no había tiempo. Que el tiempo era algo que uno se gana con honestidad, no con mentiras. Que después de lo que hizo, después de cómo lo hizo, después de la humillación pública y privada, no podía esperar que yo siguiera esperando sus decisiones. Ella no intentó justificarse, pero tampoco pidió perdón. Solo dijo que se había sentido perdida, que llevaba mucho tiempo buscando algo que no sabía ni si existía, que en casa todo se había vuelto gris y que yo no era responsable de eso, pero tampoco ayudé a que cambiara. Le respondí que no necesitaba que me explicara nada más, que ya había entendido lo esencial, ella había tomado una decisión por los 2 sin consultarme y ahora me tocaba a mí tomar la mía. Saqué los papeles del divorcio del sobre que tenía guardado en el cajón del aparador y los puse sobre la mesa. Ella los miró, no con sorpresa, sino con resignación. Le dije que ya estaba todo hablado con mi abogado, que solo faltaba su firma y que ya teníamos las condiciones definidas, custodia compartida, la casa para las niñas, yo me quedaba con el coche y los muebles grandes. Ella podía llevarse lo que quisiera mientras no afectara la rutina de las pequeñas. La miré directamente y le dije que no pensaba negociar nada más, que eso era lo más justo que iba a conseguir después de lo que hizo, y que si no firmaba, entonces me vería obligado a usar todo lo que tenía guardado. Su rostro cambió. Ya no era la mujer altiva que defendía su derecho a ser feliz a cualquier costo, era una mujer enfrentándose a la realidad, entendiendo que el juego se había acabado y que no podía manipular más la narrativa. Intentó preguntar si estaba seguro, si de verdad no había otra opción, si no era mejor tomarnos un tiempo y pensar con calma. Le respondí que yo ya había tenido todo el tiempo que necesitaba, que ya había pasado por todas las fases, la negación, la rabia, la tristeza,
la desesperación y que ahora solo quedaba una cosa, cerrar. Ella se quedó callada un rato largo, mirando los papeles como si fueran una bomba. Finalmente los tomó, los hojeó sin prestar mucha atención a los detalles, y me dijo que los firmaría, pero que necesitaba una semana. Le dije que tenía 3 días, ni uno más, y que si no lo hacía, entonces yo me encargaría de llevar el caso por la vía legal completa, con todo lo que eso implicaba. Se quedó sentada, sin decir nada más. Antes de levantarme, le dije que no la odiaba. Que me dolía todo lo que había pasado, que no entendía cómo alguien podía destruir una familia sin mirar atrás, pero que no iba a quedarme en el papel del marido traicionado. Que no iba a permitir que mis hijas crecieran viendo cómo un padre se derrumba por alguien que eligió el camino más fácil. Ella no lloró. Solo asintió, como si aceptara su derrota. Me fui al cuarto, cerré la puerta y me acosté sin sentir orgullo ni alivio, solo cansancio. Había terminado el combate, pero quedaban los escombros, y no iba a ser fácil recogerlos. Al día siguiente por la mañana, Laura me dejó una hoja firmada sobre la mesa. No con una nota, ni con una palabra escrita. Solo la hoja. La guardé sin decir nada. Las niñas desayunaron como siempre. Ninguna de las dos notó nada distinto. Laura salió al trabajo y no regresó hasta tarde. Esa noche no hablamos. Tampoco las siguientes. Y aunque vivíamos bajo el mismo techo por unos días más, ya no había nada entre nosotros. Ni odio, ni amor, ni complicidad. Solo 2 adultos que habían vivido juntos mucho tiempo y que ahora se toleraban lo justo para no hacer la situación aún más difícil para las niñas. Cuando finalmente se mudó, no me avisó. Simplemente un día llegué a casa y su ropa ya no estaba. Solo dejó un mensaje por WhatsApp diciendo que ya tenía todo listo. Ni una palabra más. El día que se fue de la casa, no hubo ruido, no hubo gritos, no hubo despedidas forzadas ni lágrimas fingidas. Simplemente se fue. Las niñas creyeron que estaba en casa de su madre o que tenía un viaje de trabajo, y yo no tuve el valor ni las ganas de corregirlas en ese momento. Necesitaba tiempo para mí, no para explicarles algo que ni yo terminaba de digerir del todo. Cuando finalmente les conté, unos días después, no hice discursos, ni busqué palabras suaves. Me senté con ellas en la mesa del comedor y les dije que mamá y papá ya no iban a vivir juntos, pero que eso no cambiaba, que ambos las queríamos igual que siempre. Paula me miró con ojos tristes pero entendió rápido. Lucía no dijo nada, solo bajó la cabeza. A esa edad no entienden todo, pero sienten el ambiente, y el ambiente ya no era el de una familia normal desde hacía tiempo. Pasaron 2 semanas y Laura no me escribió ni una sola vez. Ni para preguntar por las niñas, ni para discutir detalles del divorcio, ni para saber cómo estaba yo. Y en cierto modo, lo agradecí. No necesitaba su compasión, ni su presencia, ni su falsa cordialidad. Estaba empezando a limpiar la casa, no de objetos, sino de la sensación de que todo giraba en torno a ella. Saqué sus fotos del mueble del salón, regalé su butaca favorita que nadie usaba más que ella, borré su calendario del frigorífico con las clases de pilates y los recordatorios de sus reuniones. Poco a poco, el espacio dejó de ser suyo. Y en el proceso, también dejó de ser una herida abierta. Lo más difícil no fue su ausencia, sino el reacomodo emocional que vino después. Durante semanas me despertaba con la sensación de estar pendiente de alguien, como si aún tuviera que asegurarme de que Laura había llegado bien, de que había dormido, de que estaba de buen humor. Me pasaba el día sintiendo que algo faltaba, no por amor, sino por costumbre. Y ahí entendí que muchas veces no extrañamos a las personas, sino las rutinas que construimos alrededor de ellas. Rutinas que llenaban huecos que no sabíamos que teníamos. Cuando eso se rompe, el vacío no se llena con silencio, sino con preguntas que uno mismo tiene que aprender a ignorar.
Volví a salir los sábados. No para buscar a nadie, sino para ver gente, para recuperar algo de mí que había quedado apagado durante demasiado tiempo. Me reencontré con viejos amigos que creía perdidos, hablé con mi hermano después de meses de excusas, me tomé una cerveza en la misma terraza donde Laura y yo solíamos ir los domingos, esta vez solo, y no me dolió. Tampoco me hizo feliz. Solo fue una escena más, una que marcaba que mi vida seguía, aunque ya no fuera la misma. Cuando firmamos el acuerdo final de divorcio, fue en una sala fría, con un funcionario que no levantó la vista ni una sola vez mientras leía cada cláusula. Laura fue puntual. Entró con un vestido sencillo y sin maquillaje. Se sentó al lado contrario, y mientras el funcionario hablaba, ella no me miró. Yo tampoco a ella. Solo escuchamos, firmamos y nos fuimos. En el pasillo, antes de salir, se detuvo y me dijo que esperaba que todo saliera bien para mí, que me lo merecía. Le respondí que esperaba que al menos ella entendiera lo que había hecho. No como castigo, sino como lección. Me dio las gracias sin saber muy bien por qué, se giró y se fue. Así terminó nuestro matrimonio, sin un cierre dramático, sin arrepentimientos públicos, sin abrazos innecesarios. Solo con un intercambio breve y frío entre dos personas que ya no tenían nada más que decirse. Ahora, 3 meses después, las niñas se han adaptado. La casa está más tranquila. Los fines de semana las llevamos y traemos sin problemas. Laura y yo apenas cruzamos mensajes, solo los necesarios para que ellas no sientan el corte de forma brusca. No sé si sigue con él. No me interesa. No tengo ganas de saber si fue una aventura, un amor verdadero, una excusa para salir corriendo o simplemente una idiotez que le salió cara. Es su vida. Yo tengo bastante con reconstruir la mía. Lo que aprendí no fue algo profundo ni espiritual. No salí de esta experiencia con frases de autoayuda ni con un nuevo amor a la vuelta de la esquina. Lo único que entendí es que uno nunca conoce del todo a quien tiene al lado, por más años que pasen. Que no existe tal cosa como una relación a prueba de todo. Que el compromiso no sirve de nada si no se sostiene todos los días, no por sacrificio, sino por decisión. Y sobre todo, que cuando alguien decide traicionarte, no hay explicación que justifique ese acto, por muy vacía o confundida que diga estar. La historia terminó, sí. Pero no fue el fin de mi vida. Ni siquiera fue el fin de mi felicidad. Solo fue el cierre de una etapa en la que di más de lo que recibí, en la que fui leal a alguien que no supo valorar lo que tenía. Ahora tengo una casa en silencio, unas hijas que me respetan, amigos que no me dejaron solo y la certeza de que, aunque haya salido herido, no salí destruido. Y eso, hoy por hoy, es más que suficiente.